Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí. De verdad, espero que estén disfrutando de un día absolutamente maravilloso. Hoy, como seguramente ya han podido deducir por el título del vídeo, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que está absolutamente incendiando las redes sociales, un drama con mayúsculas que tiene nombres y apellidos, y que involucra a dos figuras que, seamos honestos, son muy queridas por todos nosotros, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han escuchado bien. Cannes, Kerem, Hande y un supuesto error que, según parece, está dando la vuelta al mundo a una velocidad de vértigo. Así que, por favor, prepárense para un análisis exhaustivo, detallado hasta el extremo, repleto de información jugosa, teorías de todo tipo, chismes que prometen ser de lo más interesantes y, por supuesto, intentando mantener la objetividad en la medida de lo posible. Porque, seamos honestos, cuando se trata de estos dos titanes del espectáculo, es difícil no dejarse llevar por las emociones, ¿verdad? Son como un imán, un torbellino de carisma que nos arrastra a todos. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, como decimos por aquí, quiero recordarles, como siempre hago, que si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta mantenerse al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente del fascinante universo de las telenovelas turcas, y si quieren ser los primeros en enterarse absolutamente de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse nada de lo que hacemos por aquí. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Les prometo que estoy preparando un montón de contenido que sé que les va a encantar. Tengo muchas sorpresas preparadas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a intentar desenredar este embrollo que tiene a todos en vilo, que nos mantiene al borde de nuestros asientos. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, para que todos estemos en la misma página, todo esto comenzó en la ciudad de Cannes. Sí, el famosísimo Festival de Cine de Cannes, ese evento glamuroso donde las estrellas brillan con luz propia, donde el lujo y la sofisticación son la norma, y donde los rumores, como era de esperarse, vuelan más rápido que los paparazzi intentando capturar la foto perfecta. Kerem Bürsin, nuestro adorado Serkan Bolat, el galán que nos robó el corazón a todos, estuvo presente en el festival, y su sola presencia, como era de esperar, generó un revuelo tremendo. Las cámaras lo seguían a cada paso que daba, cada entrevista que concedía era analizada al milímetro, y cada publicación que hacía en sus redes sociales era diseccionada con lupa por sus ávidos seguidores. Hasta ahí, todo entra dentro de lo normal. Kerem en Cannes, un evento de altísimo perfil, es la combinación perfecta para la prensa del corazón, para los amantes del chisme y del espectáculo. Era una bomba de tiempo esperando a explotar. Pero, ¿dónde entra Hande en todo esto? Ah, esa es la pregunta del millón, la cuestión que todos nos estamos haciendo. Resulta que durante su estancia en Cannes, Kerem fue visto interactuando con varias personalidades del mundo del espectáculo. Hasta ahí, una vez más, no hay nada fuera de lo común. Al fin y al cabo es un festival, está rodeado de gente de la industria, es lo que uno esperaría. Sin embargo, una de esas interacciones en particular, llamó poderosamente la atención. Una simple foto aparentemente inocente, fue suficiente para desatar la tormenta, para encender la mecha de este polvorín mediático. En esa fotografía, Kerem aparecía conversando animadamente con una actriz, cuyo nombre, por el momento, voy a evitar mencionar aquí para evitar alimentar aún más el fuego, para no echar más leña al asunto. Pero sí les puedo decir que es una figura bastante conocida en el medio, con una trayectoria considerable. La sonrisa de Kerem, la complicidad en la mirada, la cercanía física que se percibía en la imagen, todo, absolutamente todo, fue interpretado por muchos fans como una posible traición hacia Hande. Y ahí, precisamente ahí, fue donde se desató el infierno en las redes sociales, donde la situación explotó de manera incontenible. El hashtag #Kerem no perdona a Hande comenzó a viralizarse a una velocidad vertiginosa. Los comentarios se dividieron casi de inmediato entre aquellos que defendían a Kerem a capa y espada, argumentando que tenía todo el derecho del mundo a socializar y conocer gente nueva, que era un hombre libre y que no le debía explicaciones a nadie, y aquellos que lo acusaban de haberle faltado el respeto a Hande, especialmente considerando que su relación, aunque ya había terminado hacía un tiempo, sigue siendo recordada con mucho cariño y nostalgia por una enorme cantidad de sus seguidores. El recuerdo de su romance sigue muy vivo en la memoria colectiva.
¿Cuál es ese error que supuestamente Ande cometió y que, según algunos, justificaba la actitud de Kerem? Aquí es donde la cosa se pone aún más turbia, donde la historia se complica y se adentra en terrenos pantanosos. Los rumores apuntan a que Ande en las semanas previas al Festival de Cannes habría sido vista en compañía de otro actor, también muy famoso y reconocido, en una actitud que muchos describieron como cariñosa. No hay fotos que lo confirmen, no hay pruebas fehacientes, solo testimonios y supuestos avistamientos. Pero como bien saben, en el mundo del espectáculo, un rumor bien plantado, una especulación persistente, puede llegar a ser más poderoso y convincente que la verdad misma. Entonces la teoría que se maneja con más fuerza es la siguiente: Ande supuestamente fue infiel a Kerem, o al menos, eso es lo que muchos creen fervientemente. Kerem se entera de esto, la noticia llega a sus oídos. Kerem viaja a Cannes, donde tiene compromisos profesionales importantes. Kerem es fotografiado con otra actriz, en una actitud amigable y distendida. Los fans, ávidos de drama y de teorías conspirativas, interpretan esto como una especie de venganza, como un ojo por parte de Kerem. Y así, de esta manera, se arma este lío monumental que nos tiene a todos hablando, que ha acaparado los titulares y que ha generado un debate apasionado en las redes sociales. Ahora bien, es fundamental tener en cuenta que todo esto, absolutamente todo, son especulaciones. No hay confirmación oficial de nada. Ni Kerem ni Ande han emitido ningún tipo de declaración al respecto. Todo lo que tenemos son rumores, interpretaciones subjetivas y la pasión desbordada de los fans que aún sueñan con verlos juntos nuevamente, que no pierden la esperanza de una reconciliación. Es como una llama que se resiste a extinguirse. Pero, ¿por qué esta situación ha generado tanta controversia? ¿Por qué ha escalado hasta este punto? Creo que la respuesta es bastante sencilla: la relación entre Kerem y Ande fue mucho más que un simple noviazgo entre dos actores famosos. Fue una conexión profunda que trascendió la pantalla, una química innegable que enamoró a millones de personas en todo el mundo gracias a su trabajo en la exitosísima serie Senkalkapm, Love is in the Air. Su interpretación de una pareja enamorada fue tan convincente que muchos llegaron a creer que su amor era real, que traspasaba la ficción. Su romance, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue seguido con lupa por los fans, quienes se sentían identificados con su historia de amor, quienes veían reflejados sus propios sueños y anhelos en su relación. Cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban era analizada al detalle, buscando pistas de su amor. Su ruptura, por lo tanto, fue un golpe muy duro para muchos, quienes aún no han superado la idea de que ya no están juntos, quienes todavía guardan la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Fue como una herida que no termina de cicatrizar. Y es precisamente esa idealización de su relación, esa visión romántica y quizás un poco ingenua, lo que alimenta este tipo de polémicas, lo que hace que cualquier rumor o especulación se convierta en una noticia de primera plana. Los fans, al no aceptar su separación, buscan constantemente señales que indiquen una posible reconciliación, indicios de que su amor todavía existe. Y cuando ven algo que consideran una traición, o una falta de respeto, reaccionan con vehemencia, defendiendo a capa y espada a su ídolo, como si se tratara de una cuestión personal. Pero, ¿es justo juzgar a Kerem o a Ande por sus vidas personales? ¿Tenemos derecho a exigirles que mantengan una imagen perfecta y que cumplan con nuestras expectativas? Creo que la respuesta es un rotundo no. Son seres humanos como todos nosotros con sus propias emociones, sus propias decisiones y sus propios errores. Tienen derecho a equivocarse, a aprender de sus errores y a seguir adelante. Tienen derecho a rehacer sus vidas, a enamorarse de quien quieran, a socializar con quien les plazca, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y nosotros como espectadores deberíamos respetar su privacidad y dejar de lado la obsesión por controlar cada aspecto de sus vidas. No somos dueños de sus vidas, no tenemos derecho a entrometernos en sus decisiones personales. Es muy fácil caer en la trampa de los rumores y las especulaciones, dejarse llevar por la corriente de la desinformación. Es tentador creer en todo lo que leemos en las redes sociales y en los medios de comunicación, especialmente cuando se trata de temas que nos apasionan. Pero es importante recordar que no todo lo que brilla es oro, y que muchas veces las apariencias engañan. La verdad suele ser mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Antes de juzgar a alguien, antes de lanzar acusaciones infundadas, deberíamos tomarnos un momento para reflexionar y preguntarnos si realmente tenemos toda la información necesaria.
Área para emitir un juicio justo. Y sobre todo deberíamos recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, que sufre, que ríe, que ama, y que merece ser tratada con respeto y dignidad. Volviendo al tema de Cannes, creo que es importante destacar que Kerem Bürsin es un actor talentoso y exitoso, que tiene una carrera prometedora por delante. Su presencia en el festival era una oportunidad para promocionar su trabajo, para conectar con otros profesionales de la industria y para seguir creciendo como artista. No deberíamos permitir que este tipo de polémicas eclipsen sus logros y su talento, que desvíen la atención de lo que realmente importa. No deberíamos dejar que los rumores y las especulaciones desvirtúen su imagen y su reputación. Deberíamos enfocarnos en su trabajo, en sus proyectos y en su contribución al mundo del espectáculo. Y lo mismo aplica para Hande Erçel. Es una actriz talentosa, hermosa y carismática, que ha conquistado al público con su trabajo en numerosas telenovelas. Su vida personal es asunto suyo, y no deberíamos permitir que los rumores y las especulaciones afecten su carrera y su bienestar. Debemos reconocer su talento y su dedicación, y dejar de lado los juicios y las críticas basadas en información no confirmada. En definitiva, creo que es hora de dejar de lado la obsesión por la vida amorosa de Kerem y Hande, y empezar a enfocarnos en su trabajo y en su talento. Es hora de respetar su privacidad y de dejar de alimentar los rumores y las especulaciones. Es hora de recordar que son seres humanos, y que merecen ser tratados con respeto y dignidad. Debemos aprender a separar su vida personal de su carrera profesional, y a valorarlos por su trabajo y su contribución al mundo del entretenimiento. Y ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablarles de la presión que sufren las celebridades en las redes sociales. En la actualidad, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para que los famosos se conecten con sus fans, promocionen su trabajo y compartan aspectos de su vida personal. Les permite tener un contacto directo con su público, recibir su apoyo y mantenerse relevantes en la industria. Sin embargo, también se han convertido en un campo minado, donde cualquier error, cualquier comentario fuera de lugar, cualquier foto comprometedora puede generar una avalancha de críticas y ataques. Las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. Se ven obligadas a mantener una imagen impecable y a cuidar cada palabra que dicen, por miedo a ser juzgadas y criticadas. Esta presión constante puede tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. Pueden sentirse abrumados por la cantidad de comentarios negativos que reciben, pueden desarrollar ansiedad y depresión, y pueden llegar a aislarse del mundo exterior. La constante exposición a la crítica puede generar inseguridad y afectar su autoestima. Es importante recordar que las celebridades también son seres humanos, y que tienen derecho a cometer errores. No deberíamos exigirles que sean perfectos, ni deberíamos juzgarlos con tanta dureza. Deberíamos ser más comprensivos y empáticos, y deberíamos recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona con sentimientos. Debemos ser conscientes del impacto que nuestros comentarios pueden tener en su bienestar emocional. Y hablando de redes sociales, quiero invitarlos a que me sigan en mis propias cuentas. Me encuentran en insertar nombres de usuario de redes sociales aquí. Allí comparto contenido exclusivo, adelantos de mis vídeos, y también interactúo con ustedes, mis queridos suscriptores. Así que no se pierdan la oportunidad de conectarse conmigo en las redes sociales. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus opiniones. Ahora, antes de terminar, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado en este vídeo son especulaciones y rumores. No hay confirmación oficial de nada. Es importante tomar todo con pinzas y no dejarse llevar por las emociones. Debemos ser cautelosos y no creer todo lo que leemos en Internet. Y sobre todo es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos, y que merecen ser tratados con respeto y dignidad. No deberíamos juzgarlos por sus vidas personales, ni deberíamos permitir que los rumores y las especulaciones afecten su carrera y su bienestar. Debemos recordar que son personas con sentimientos, y que merecen ser tratadas con empatía y comprensión. En resumen, hoy hemos analizado la polémica que se ha desatado en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel tras la aparición del actor en el Festival de Cine de Cannes. Hemos explorado los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Hande, la reacción de los fans y la presión que sufren las celebridades en las redes sociales. Hemos intentado analizar la situación desde una perspectiva objetiva y equilibrada. Hemos recordado la importancia de respetar la privacidad
Dad de los famosos y de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Y hemos destacado la necesidad de enfocarnos en el trabajo y el talento de Kerem y Hande en lugar de obsesionarnos con su vida amorosa. Hemos hecho hincapié en la necesidad de separar la vida personal de la profesional y de valorar a las personas por sus logros y su talento. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que están del otro lado de la pantalla. Su apoyo y su cariño son mi mayor motivación. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta polémica? ¿Creen que Kerem y Hande deberían reconciliarse? ¿O creen que es hora de que sigan adelante con sus vidas por separado? Me interesa mucho conocer su opinión, así que no se corten y déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque estoy preparando un montón de sorpresas que sé que les van a encantar. Tengo muchas ideas en mente y estoy trabajando duro para traerles contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo su cariño y su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No se olviden de ser felices.